Hay un tipo de prueba que no aparece en las redes. No hay cámaras. No hay likes. No hay gente alrededor aplaudiendo. Es una prueba silenciosa. Una que solo la hacen tus días comunes. La que se juega en la rutina, en las decisiones pequeñas, en lo que haces cuando nadie mira. ¿Quién eres cuando nadie te aplaude? Esa pregunta separa a los que logran algo verdadero, de los que solo lo intentaron por un rato. Porque la realidad es simple, la aprobación acelera. El reconocimiento impulsa, pero no siempre está. Y ahí, en ese espacio sin ruido, es donde se define tu carácter. Mira, cuando empiezas algo nuevo, muchas veces hay ruido. Mensajes de ánimo, comentarios positivos, un primer empujón que te hace creer que vas a volar. Pero la mayoría del camino no suena así. La mayoría del camino es cotidiano, invisible, repetitivo. Y en ese tramo la pregunta es, ¿qué haces cuando ya no hay aplausos? La respuesta no es glamour, no es épica, es disciplina silenciosa. Es el hábito que cumples aún cuando nadie lo nota. Es la palabra que te ganas contigo mismo cada día. No te confíes en la motivación. La motivación llega y se va. La disciplina permanece. La integridad permanece. Hacerse responsable de tus actos cuando nadie observa es lo que te hará fuerte. Piensa en los grandes logros que admiras. La mayoría se gestó sin público, con actos repetidos que nadie celebró, con madrugadas de trabajo, con conversaciones difíciles, con decisiones pequeñas pero constantes. Ser alguien coherente es aburrido desde afuera, pero desde adentro es lo que construye respeto propio. Y el respeto propio no se compra con likes, se forja con acciones. Cuando nadie te aplaude, puedes elegir dos caminos. 1. Buscar señales externas para seguir. Esperar ese like, esa validación, ese comentario que diga bien hecho. 2. Decidirte a ser responsable sin depender de la ovación. Si eliges la ovación, tu energía será frágil. Subes cuando el mundo te mira, caes cuando deja de mirar. Tu identidad depende de otra gente. Y eso es peligroso. Si eliges la responsabilidad, construyes desde adentro. Tu identidad se vuelve inamovible. Tus decisiones tienen raíz. Y aunque sea lento, aunque sea invisible, estarás avanzando. Hay cosas prácticas que distinguen a los que perseveran silenciosamente. Hacen lo mínimo incluso cuando no tienen ganas. Cumplen la tarea aunque nadie pregunte. Mantienen sus estándares cuando nadie los observa. No es espectacular, pero es real. Y lo real transforma. También aprenderás a convivir con la soledad productiva. No es soledad vacía. Es el espacio donde piensas sin distracciones. Donde practicas sin buscar aplausos. Allí te vuelves tu propio entrenador, tu propio juez y tu propio compañero. La soledad productiva no es renuncia a la conexión humana. Es elegir que tu progreso dependa, primero, de ti. Después vienen las redes, los aplausos, las puertas abiertas. Pero nunca antes. Otra cosa, cuando nadie te aplaude, te toca decidir tu lenguaje interno. Puedes convertirte en tu peor enemigo con críticas constantes. O puedes convertirte en tu entrenador más justo. Ese que corrige pero impulsa. Ese que señala errores, sí, pero también reconoce las pequeñas victorias. Las pequeñas victorias son el combustible silencioso. Una hora de práctica más. Una conversación honesta. Una decisión que evita un atajo fácil. La acumulación de esas pequeñas victorias es lo que te transforma. Y no olvides las relaciones. Cuando nadie te aplaude, quienes se quedan lo hacen por algo real. Son las personas que valoran tu proceso, no solo el resultado. Cuida a esa gente. Ellos ven la versión que no se publica. Ahora, escucha con atención. No confundas ser invisible con ser irrelevante. Lo que haces a puertas cerradas tiene consecuencias públicas tarde o temprano. La reputación que construyes en secreto se aparece un día en resultados visibles. Por eso cuidar lo que haces fuera del escenario es la inversión más rentable. También hay que aprender a celebrar en silencio. A no esperar cumpleaños externos para reconocer tu esfuerzo. A marcar pasos pequeños y celebrarlos en privado. Eso fortalece la autoestima más que cualquier like. Quizá te preocupe que nadie vea tu esfuerzo. Es comprensible.
Pero pregúntate, ¿prefieres el reconocimiento fácil de hoy o la solidez de mañana? La gente que se queda cuando nadie aplaude eligió la segunda. Y sí, es duro. A veces sientes que todo es invisible, que ningún progreso se refleja. En esos días recuerda, la transformación suele ocurrir en lo que no se ve, en el músculo que se forma, no en el trofeo que llega. El desafío ahora es práctico. Crea rituales que no dependan de feedback. Acciones pequeñas, medibles, repetibles. Un sistema que te sostenga cuando la emoción falta. Eso convierte la voluntad en hábito. Finalmente, una verdad que duele y libera. Cuando nadie aplaude, tienes la oportunidad más honesta de conocer quién eres. Sin máscaras, sin necesidad de performar. Solo la versión cruda de tus elecciones. Y si en ese espejo te gusta lo que ves, perfecto. Si no te gusta, esa honestidad te da la ventaja real. Puedes cambiar. Es más fácil transformarte cuando sabes la verdad y no cuando la aprobación te distrae. Quedarte cuando nadie te aplaude no es ser triste ni solitario. Es ser valiente. Es aprender a ser tu propia referencia. Es construir algo con cimientos internos. Hay una versión de ti que casi nadie conoce. No la que aparece cuando todo va bien. No la que sonríe en las fotos. No la que recibe felicitaciones. La versión más real de ti aparece cuando no hay testigos. Cuando no hay resultados visibles. Cuando nadie te pregunta cómo vas. Ahí es donde se define quién eres de verdad. Porque cuando nadie te aplaude, pasan dos cosas. O te abandonas, o te construyes. Y la mayoría no se da cuenta de que está tomando esa decisión todos los días. Cuando no hay reconocimiento, el esfuerzo pesa más. Cada acción parece inútil. Cada paso se siente invisible. Y entonces aparece una pregunta peligrosa. ¿Para qué sigo si nadie lo nota? Pero esa pregunta es una trampa. Porque si solo sigues cuando hay aplausos, no estás comprometido contigo. Estás dependiendo de la validación. Y la validación es frágil. Hoy está, mañana no. La disciplina real no nace del entusiasmo. Nace del silencio. De hacer lo que toca, incluso cuando nadie lo celebra. Cuando nadie te aplaude, se revelan tus verdaderas razones. No las que dices en voz alta. Las que sostienen tus acciones cuando todo se siente lento. Ahí descubres si lo que haces es por ego o por convicción, porque el ego necesita testigos. La convicción no. Hay personas que solo avanzan cuando alguien las empuja, cuando alguien las mira, cuando alguien las valida. Pero hay otras que avanzan aunque nadie esté mirando, aunque no haya likes, aunque no haya progreso inmediato. Y esas personas construyen algo distinto, algo más sólido. Porque cuando nadie te aplaude, no estás perdiendo tiempo. Estás entrenando carácter. Estás aprendiendo a sostenerte sin estímulos externos. A confiar en tu palabra. A respetarte incluso cuando no hay recompensa emocional. Eso no se enseña. Se vive. La mayoría abandona justo aquí. No cuando fracasa, sino cuando deja de sentirse especial. Cuando el camino se vuelve repetitivo. Cuando el esfuerzo deja de emocionar. Cuando ya no hay novedad. Y ahí es donde se separan los que quieren algo, de los que están dispuestos a convertirse en alguien. Porque crecer no siempre se siente como progreso. Muchas veces se siente como monotonía, como cansancio, como rutina sin brillo. Pero esa etapa no es castigo, es filtro. Cuando nadie te aplaude, tu mente intenta negociar contigo. Descansa. Para mañana. Nadie se va a dar cuenta. Y es cierto, nadie se va a dar cuenta, excepto tú. Cada vez que te fallas en silencio, algo se rompe dentro. No de golpe, poco a poco. Y cada vez que cumples contigo, aunque nadie lo note, algo se fortalece. La confianza personal no se construye con grandes logros públicos. Se construye con pequeñas promesas cumplidas en privado. Cuando nadie te aplaude, tienes dos opciones. Hacer lo mínimo o hacer lo correcto. Y nadie puede obligarte, nadie puede vigilarte, nadie puede empujarte. Eso te enfrenta contigo mismo. Por eso tanta gente evita el silencio, evita la soledad, evita los procesos largos. Porque ahí no hay excusas, ahí no puedes fingir, ahí no puedes culpar a nadie. Ahí solo queda tu compromiso. Cuando nadie te aplaude,
Descubre si tu identidad depende de resultados o de valores. Si haces las cosas porque te definen o porque te reconocen. Y esa diferencia lo cambia todo. Hay días en los que avanzar no se siente heroico. Se siente pesado. Se siente lento. Se siente inútil. Pero esos días son los que más cuentan. Porque si aprendes a seguir sin aplausos, aprendes a no depender del ánimo. Aprendes a no depender de la motivación. Aprendes a no depender de la aprobación. Y eso te vuelve peligroso para cualquier obstáculo. Cuando nadie te aplaude, estás construyendo una versión de ti que no se derrumba cuando el mundo se queda en silencio. Estás formando estabilidad interna. Y eso vale más que cualquier reconocimiento externo. No todo en la vida tiene que ser visible. No todo tiene que ser celebrado. No todo tiene que ser compartido. Algunas de las transformaciones más importantes ocurren en silencio, en rutinas simples, en decisiones pequeñas, en constancia invisible. Y aunque nadie lo vea ahora, eso se nota después. Se nota en cómo reaccionas bajo presión. Se nota en cómo te hablas. Se nota en cómo no te rindes cuando otros sí. Porque cuando nadie te aplaude, no estás solo. Estás contigo. Y si aprendes a respetarte ahí, no necesitarás aplausos para seguir. No porque no importen, sino porque ya no dependes de ellos. Así que la próxima vez que sientas que nadie te reconoce, que nadie te ve, que nadie valora tu esfuerzo, no lo tomes como señal de que estás fallando. Tal vez es señal de que estás en la parte más importante del proceso. La parte donde se forma el carácter. La parte donde se decide quién eres en público. Porque al final, los aplausos vienen y van. Pero la persona que eres cuando nadie te aplaude, esa se queda contigo toda la vida.